y el hecho fundamental es que permitan la adhesión de las células del sistema inmunitario fundamentalmente a los endotelios vasculares de algún órgano, allí donde tienen que ir las células del sistema inmunitario. Pueden ir al vaso, al ganglio, al pulmón, al hígado, a cualquier órgano, ¿ya? Entonces, y para permitir que vayan hacia esos órganos, son necesarias las moléculas de adherencia celular, que se expresan sobre todo en su membrana de las células inmunitarias. Entonces, estas moléculas van a ser sintetizadas por las células del sistema inmunitario, en esencia son los leucocitos, las células del sistema inmunitario, también por las células endoteliales, lo que recubre los vasos endoteliales, y también en otros sitios como vamos a ver. Una molécula de adherencia celular puede hacer como ligando, como llave, o puede hacer como receptor, o sea, como la chapa de una puerta. Y de esto ya he venido hablando anteriormente, estos conceptos de ligando-receptor, ¿ya? Ambos comportamientos tienen las moléculas de adherencia celular. Hay tres grupos de moléculas de adherencia celular. El primer grupo son las selectinas, ¿ya? Las selectinas como tal actúan como receptores, son moléculas de adherencia celular que actúan como receptores. A su vez son tres familias, la L-selectina, la P-selectina y la E-selectina. Esta se refiere a que son constantes, o sea, la L-selectina siempre va a estar expresada ahí en la membrana de los leucocitos. La P-selectina es inducible, va a estar expresada en la membrana de plaquetas. Y la E-selectina también es inducible, va a estar expresada en células endoteliales. Inducible se refiere a que determinadas interleucinas actúan sobre estas células para que produzcan estas selectinas, inducibles por acción de interleucinas. Entonces acá tenemos las tres familias de selectinas. La L-selectina, su clúster de diferencias es CD62L, que se expresa en los leucocitos. CD62L, ¿ya? Este es entonces la integrina de los leucocitos en general, que tiene como ligando a una sustancia cialocarbohidratada llamada el CD34, también glican 1, así se llama, que se expresa en células endoteliales, ¿sí? En la membrana de células endoteliales. De esta manera, las células del sistema inmunitario, los leucocitos, se van a adherir a las células endoteliales de un determinado órgano, allá donde tienen que ingresar esas células del sistema inmunitario, los leucocitos. La E-selectina, que es el CD62E de E-selectina E, se expresa, ¿por qué viene el nombre de E? Porque se expresa en células endoteliales, ¿ya? En células endoteliales. Entonces, las células endoteliales expresan el CD62E, ¿ya? CD62E. Y van a tener como ligandos también a sustancias cialocarbohidratadas. Sustancias cialocarbohidratadas que tienen que expresarse ¿dónde? En los leucocitos. En general en los leucocitos, ¿sí? Los linfocitos T de memoria también van a tener estas sustancias cialocarbohidratadas. Los linfocitos B que van hacia la piel, se denominan antígenos leucocutáneos, también tienen esta sustancia cialocarbohidratada. Y la P-selectina, la tercera familia de selectinas, la P, se expresa en las plaquetas, ¿ya? En las plaquetas. A estas selectinas se le llama CD62P, no es L, sino P de plaqueta. Y tiene como ligando también a una sustancia cialocarbohidratada que se va a expresar en células endoteliales.
De esta manera se permite la adherencia de plaquetas a las células endoteliales. Cada vez que hay un proceso inmune inflamatorio, se va también a activar plaquetas, se van a adherir plaquetas y la agregación de plaquetas van a formar microtrombos. Por eso es que cuando hay inflamación en un tejido, hay formación de microtrombos, participan las plaquetas. Y este grupo es el más complejo, el segundo gran grupo de moléculas de adherencia celular que se llaman las integrinas, ¿ya? Las integrinas en general también actúan como receptores. Las integrinas actúan como receptores y se expresan mayormente en los leucocitos, o sea, en las células del sistema inmunitario, pero también en plaquetas, Y sus ligandos mayormente se van a expresar en las células endoteliales, ¿ya? Mayormente en células endoteliales. Las integrinas tienen tres familias, las integrinas B1, las B2 y las B3. Veamos las integrinas B1. Las integrinas B1, llamadas también BLA, antígeno B-delay de activación tardía, demoran en activar 2-4 semanas. Estas integrinas B1, BLA, pueden ser a su vez, pueden ser el BLA4, BLA5, BLA6, este 6, y el BLA2, ¿ya? Hemos dicho que las integrinas en general son moléculas de adherencia que se expresan en los leucocitos, ¿no? Los leucocitos también plaquetas. Entonces, las integrinas B1, BLA pueden ser el 4, el 5 y el 6. El BLA4 tiene como ligando al BCAN1, el BCAN1, ¿ya? Este BCAN1 se expresa en células endoteliales y es inducible, también es inducible, por acción de determinadas interleucinas, el 1, el 4, el factor de necrosis tumoral, al actuar sobre células endoteliales le va a hacer producir el BCAN1, que es el ligando para el BLA4, ¿ya? Y de esta manera los leucocitos se unen a células endoteliales, ¿sí? De un determinado órgano. Después el BLA5 se va a unir a su ligando que se llama la fibronectina. Y los leucocitos, cuando expresan el BLA6, se van a unir a otro ligando que se llama la laminina. Ambos, fibronectina y laminina, son ligandos que se expresan en la matriz extracelular de un determinado órgano. O sea, los leucocitos ya pasaron las células endoteliales, extravasaron los vasos sanguíneos y van a llegar al intersticio, a la matriz extracelular de un determinado órgano, ¿ya? Se sobreentiende que en ese determinado órgano, ahí está el antígeno, el microorganismo o célula cancerígena que está desencadenando toda la respuesta inmunitaria que hace que ahí vayan los leucocitos, ¿ya? Ahora, las plaquetas también participan, tienen como integrina B1 al BLA2, llamado también esta glicoproteína 1A, 2A, ¿ya? Y esta se va a unir a su ligando, que es el colágeno, que se expresa en células endoteliales. Y esta es otra manera como las plaquetas se pueden adherir a células endoteliales y ayudar en la formación de microtrombos. Estas son las integrinas B1, BLA. Y ahora veamos las integrinas B2, llamadas también LFA1, antígeno de función leucocitaria, ¿ya? Estas integrinas B2, LFA1, llamada también CD11A/D18,
se van a expresar igual en leucocitos. Los leucocitos en general células del sistema inmunitario, el LFA1, y tiene como ligando al ICANN 1, ¿sí? Al ICANN 1 que se expresa en células endoteliales. Células endoteliales. Entonces ahí se va a unir el leucocito a una célula endotelial, ¿sí? Se adhiere. El linfocito T helper, por ejemplo, va a expresar el LFA1, esta integrina, que se va a unir al ICANN 1, que se expresa en macrófagos. Y ustedes recuerdan cuando el macrófago presentaba un antígeno al TCR del linfocito T helper, para que se dé adecuadamente esta presentación antigénica, necesitaba de moléculas de adherencia celular, LFA1 y CAN1. Entonces acá estamos viendo que las moléculas de adherencia celular, las integrinas B2, son justamente las que participan en la presentación antigénica. Igual comentario hacemos cuando una célula blanco ha ingresado un microorganismo intracelular, ha sido presentado al TCR de los linfocitos T citotóxicos. Para que se produzca esta presentación antigénica adecuadamente, necesitaba de estas moléculas de adhesión, el LFA1 y el ICANN 1, ¿no? Semejante a esta presentación antigénica. Conclusión, las integrinas B2, LFA1, sirven en la adherencia del leucocito a las células endoteliales y sirven en la presentación antigénica. Estas integrinas B2, también hay otro subgrupo llamadas las MAC1. MAC1 o CD11B/CD18. La anterior era CD11A, este es CD11B. Entonces son expresadas también en leucocitos, neutrófilos, leucocitos, macrófagos, todo es leucocito. ¿Qué expresan todas estas? Van a expresar entonces el MAX1, 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 MAX1. Los leucocitos en general, a través del MAX1, tienen sus ligandos, también es el ICANN 1 en células endoteliales, y esto va a permitir ya sabemos, la adherencia celular. Los neutrófilos también expresan el MAC1, y van a ser como ligandos a este componente del complemento, el C3b. C3b que se ha unido a una bacteria que ha ingresado a nuestro organismo. Y de esta manera el neutrófilo puede... ¿sí? Sí, dime. Doctor, ya hemos acabado hasta quimioquímicas. Sí, doctor, ya hemos hecho... ¿Con ustedes ya he hecho eso? Sí, hasta quimioquinas hemos hecho, doctor. Bueno, ya escuchen, si quieren escuchen, pues para la otra sección la sé, y para ustedes tengo que repetir, ¿ya? Porque tengo que acabar esta semana, ¿sí? Por esta semana voy a hacer hasta moléculas de adherencia y quimioquinas, para todos, ¿sí? Sí, doctor. Ya, escuchen nomás, y ya si quieren redoblan. Bueno, y entonces los neutrófilos van a captar a estas bacterias, las van a opsonizar y actúan como opsonina justamente el MAX1, ¿ya? De esta manera la internalizan a la bacteria, ¿ya? La internalizan a la bacteria hacia adentro. Los leucocitos en general expresan el MAG1, se van a unir a un ligando que se expresa en estas proteínas de la coagulación, que es el fibrinógeno o el factor quinto de la coagulación, y de esta manera activan a estos factores de coagulación que ayudan a formar coágulos, trombos, coágulos en la coagulación, ¿ya? Entonces estas moléculas de adherencia también participan en lo que es coagulación. Los macrófagos también tienen MAX1, que se van a unir a un ligando expresado en en parásitos en general, y de esta manera los MAG1 van a propiciar la fagocitosis de parásitos.
por los macrófagos, ¿ya? Las integrinas B3 o citoadhesinas llamadas también, igual se van a expresar en leucocitos. Para complicar las cosas siempre también se pueden expresar en células endoteliales en plaquetas, pero también tomemos siempre en cuenta a los leucocitos. Allí las integrinas B3 van a ser el receptor de vitronectina, que se va a unir ¿a quién? A la vitronectina, ligando la vitronectina, que está en la matriz extracelular de un determinado órgano, allí donde pasó un leucocito, ¿ya? Y entonces permite la adherencia del leucocito a la matriz extracelular. De otro lado, las integrinas B3 también se pueden expresar en las plaquetas, glicoproteína 2B3A. Esta se puede unir a un ligando de colágeno en las células endoteliales. Igual manera, van a propiciar la agregación de plaquetas y la formación de microtrombos. Estas son las integrinas B3. Y ahora veamos el tercer gran grupo de moléculas de adherencia celular, que son la superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas. Esta superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas, el tercer gran grupo de moléculas de adherencia celular, actúan como ligandos. Y son ligandos de las integrinas. Acá tendría que yo poner en todos estos integrinas, ¿ya? Y esta superfamilia de inmunoglobulinas ya las conocemos un poco. Se expresan en células endoteliales, porque sus receptores, las integrinas, se expresan en los leucocitos. Los leucocitos tienen que unirse a las células endoteliales de un órgano para ahí adherirse y después pasar hacia la matriz extracelular de ese órgano, ¿sí? Entonces, la superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas son los ICAN. ICAN1, ICAN2, ICAN3. El ICAN1 es inducible. ICAN1 significa molécula de adherencia intercelular. 1, 2, 3. El BCAN significa molécula de adherencia vascular celular. ¿Sí? El PCAN1, el MACAN1, generalmente en células endoteliales, y el MACAN1 en vénulas de endotelio alto, que ya sabemos dónde están esas vénulas de endotelio alto. Entonces, el asunto es ese, ¿ya? Que la superfamilia de moléculas de inmunoglobulinas, todos estos CAN, son ligandos que se expresan en células endoteliales y que son ligandos para receptores que se expresan en los leucocitos, integrinas de los leucocitos, ¿sí? ¿Cómo actúan en conjunto estas moléculas de adherencia celular? Un determinado leucocito, por ejemplo, hablemos de un linfocito T, TGL, pero T citotóxico, que se ha activado, ha salido del ganglio, del vaso, que ahí ha reconocido a su antígeno, se ha activado y de ahí sale. Eso hasta ahí ya he comentado, ¿ya? Sale y entonces viaja por la sangre, digamos, sale y viaja por la sangre, y una vez este leucocito T-helper, digamos, que se ha activado y está saliendo del vaso, sale por las arterias esplénicas y tiene que dirigirse hacia un determinado sitio donde está el antígeno, donde está el microorganismo o una célula que ha degenerado en cáncer. Este leucocito, para llegar a esa matriz extracelular, a ese órgano donde está el antígeno, en un primer momento, como está activo, va a expresar la L-selectina, a esta molécula de adhesión, la L-selectina, que se va a unir a su ligando CD34, también al GLICAN1, que se expresa en células endoteliales. Y de esta manera se produce la primera adherencia celular. Pero esa adherencia es débil, es laxa. Entonces se produce lo que se llama el rodamiento leucocitario.
el leucocito roda. En un segundo momento, el leucocito tiene que expresar a las integrinas, por ejemplo, el BLA4. Y las integrinas van a unirse a su respectivo ligando en la célula endotelial, a algún ICAM, a los ICAM, ¿no? El ICAM 1, 2, 3 o al BECAM, etcétera, se unen de una manera firme, una adherencia firme. ¿Ya? Las integrinas con la superfamilia de inmunoglobulinas permiten una adherencia ya firme y permiten la extravasación, que el leucocito pase la luz del vaso sanguíneo a través de las células endoteliales hacia la matriz extracelular de un órgano donde debe estar el microorganismo o célula cancerígena. Entonces, ahí van a tener también moléculas de adherencia celular, ¿sí? Van a estar la laminina, la fibronectina, que actúan como ligandos para las integrinas B3, que son de los leucocitos. Y ahí se detienen los leucocitos, ahí van a entablar su batalla, su respuesta inmunitaria efectora que hemos comentado, bien sea de inmunidad tumoral, bien sea de inmunidad celular, allí se va a realizar en ese tejido donde ha ingresado el microorganismo. ¿Ya? Las caderinas son otras moléculas de adherencia celular. Hay muchos grupos de moléculas de adherencia celular. En lo que es inmunología, células inmunitarias, nos ubicamos en esos tres grandes grupos que les he comentado. Las caderinas es solamente para mencionarles que hay otras moléculas de adherencia celular que participan en otras funciones, en otros órganos, que no vamos a tocar el detalle. Uno de ellos es las caderinas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que funcionan estas moléculas de adherencia celular? Los microorganismos que generalmente ingresan a través de la piel, por una injuria en la piel, los antígenos ingresan, microorganismos, y allí son captados por células de Langerhans. Las células de Langerhans dijimos que los llevan hacia el ganglio, hacia el vaso, para presentarlos ahí a los linfocitos T helper, sean T helper 1, T helper 2, para generar una respuesta inmunitaria, bien sea celular, bien sea humoral, y después los linfocitos T helper, hablemos de eso específicamente, van a salir, salen, y acá los tenemos, ¿ya? Salen y van por vía sanguínea, salen del vaso por vía sanguínea, y si es en los ganglios, salen por vía linfática. Al final ya saben que se juntan en la aurícula derecha del corazón la sangre, la linfa, y al final de cuentas se juntan. Y los linfocitos T viajarán por la sangre, pero tienen que venir acá, hacia donde ha ingresado este antígeno. La siguiente clase que vamos a hacer es quimioquinas, cómo es que se movilizan los linfocitos. El asunto está que los linfocitos tienen que llegar hacia este sitio. Y para llegar hasta ese sitio, tienen que adherirse pues, a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. En un primer momento expresan la S-lectina, que permite un rodamiento, el rolling, el rodamiento de las células inmunes, y después expresan las integrinas, y esas integrinas les van a permitir una adherencia firme al endotelio. Y entonces, como consecuencia, se adhieren a la superfamilia de inmunoglobulinas, a los ICAM, y entonces extravasan, pasan ahí los leucocitos, y acá tenemos a los leucocitos, a los linfocitos T helper 1 o T helper 2, respuesta inmunitaria celular o humoral efectora, para eliminar a estos antígenos. Estos antígenos pueden estar solos o pueden estar con las células dendríticas interdigitantes, quienes los han capturado. Ahí también se puede presentar antígenos. La situación es que ahí van los linfocitos para realizar la respuesta inmunitaria efectora, y las moléculas de adherencia entonces son claves para que los linfocitos lleguen ahí, ¿ya?
Y ahora vamos a ver las quimioquinas. Las quimioquinas. Tiene mucho en relación con las moléculas de adherencia celular. Las quimioquinas son proteínas que tienen como objetivo fundamental dirigir la migración, que migren, que viajen, que vayan, eso se llama quimiotaxis, de las células del sistema inmunitario hacia esos sitios de inflamación donde está el antígeno propiciando toda una respuesta inmunitaria efectora inflamatoria, ¿sí? Las quimioquinas, entonces, fundamentalmente son las que actúan como vehículos, las que permiten la migración de las células del sistema inmunitario, donde están las células cancerígenas, donde están los antígenos microorganismos. Adicionalmente, tiene otras funciones que lo pueden estudiar en otras especialidades: angiogénesis, producción de colágeno, proliferación de células hematopoyéticas. En hematología, histología también seguramente lo van a ver. Hay alrededor de 80 quimioquinas. Las quimioquinas, al igual que las moléculas de adherencia celular, son producidas básicamente por células del sistema inmunitario, pero todas las células del organismo eventualmente lo pueden producir. Igual el concepto de constitutivas inducibles. Constitutivas que siempre están presentes en condiciones fisiológicas normales. Inducibles que bajo una respuesta inmunitaria inflamatoria se producen interleucinas como la 1, el factor de necrosis tumoral, y entonces estas, al actuar sobre determinadas células del sistema inmunitario u otras células, van a producir quimioquinas. Esas quimioquinas se llamarán inducibles. Las quimioquinas como tal, una quimioquina como tal actúa como receptor. Las quimioquinas como tal actúan como ligandos, ¿ya? Como ligandos. Una quimioquina es un ligando, es una llave, que actúa sobre una determinada célula blanco. Esa célula blanco justamente va a ser la célula inmune, y esa célula inmune va a tener entonces los receptores para quimioquinas. Los receptores para quimioquinas, ¿ya? Ahora, hay un concepto que se maneja bastante que son la promiscuidad. Hablando de quimioquinas, son las más promiscuas que existen hablando del sistema inmunitario. ¿A qué se refiere la promiscuidad? A que las quimioquinas como tal, los ligandos, las quimioquinas como tal, se pueden no solamente unir a un receptor de quimioquinas, sino se pueden unir a muchos receptores de quimioquinas. Se pueden meter con muchos receptores, ¿ya? Y viceversa. Los receptores de quimioquinas también se pueden meter con muchas quimioquinas, ¿ya? O sea, se pagan de igual manera. Por eso se habla de promiscuidad. Quimioquinas y receptores promiscuos. Y lo peor es que son redundantes. Si lo hacen una vez, lo hacen varias veces sobre diferentes leucocitos con la misma acción que tiene cada quimioquina. Lo hacen una vez, lo hacen otra vez y otra vez y otra vez. Tienen esa acción de redundancia. Entonces, las quimioquinas, que son ligandos, todo esto que está alrededor son quimioquinas. Estas quimioquinas van a tener receptores en la membrana de determinadas células, ¿ya? Sus receptores. Y acá estamos viendo una quimioquina, no, digamos acá 4 quimioquinas se unen a un receptor, ¿sí? A un receptor. O sea, 4 quimioquinas pueden unirse a un mismo receptor, promiscuidad. Y si yo agarro, igual el concepto, ¿no? Si yo agarro cualquier receptor de quimioquina, vamos a ver que se pueden unir a muchos quimioquinas. Esta misma, ver el CCR1, acá veo RANTES, acá hay otro RANTES, el D6, también se puede unir a RANTES, acá hay otro RANTES, el DARK, también se puede unir a RANTES. Entonces es para que vean esta gráfica, la promiscuidad, ¿ya? La promiscuidad.
quimioquinas son ligandos y los receptores existen en membranas celulares y hay alta promiscuidad entre las quimioquinas y sus receptores. Ahora, ¿cómo es que las quimioquinas permiten la quimiotaxis, la migración, la movilización de las células del sistema inmunitario hacia un determinado sitio donde esté el antígeno? La quimioquina va a actuar sobre su ligando y también va a determinar reacciones de fosforilación, de activación, para que se activen diversas. Bueno, el medio que utilizan más es este de la proteína G, movilización del calcio, inositol trifosfato de las células. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hacen? Esta unión de la quimioquina a su ligando va a permitir que hay en el citosol de nuestras células inmunes, hay las actinas, ¿ya? Son unas fibras actinas que van a permitir esta unión, a través sobre todo de la liberación del calcio, va a permitir la polimerización de la actina. Y esta polimerización hace que entonces se contraigan estas fibras de actina y la célula del sistema inmunitario se pueda movilizar, la movilización. Hay 4 grandes grupos de quimioquinas, 4 grandes grupos, ¿ya? Y esos 4 grupos están diferenciados básicamente en un aminoácido en la región amino. Las quimioquinas son en esencia proteínas, tienen una reacción carboxiterminal y uno aminoterminal, y en la región aminoterminal hay la presencia de estos aminoácidos, la cisteína. Y este aminoácido cisteína es el que va a permitir ubicar en 4 grupos a las quimios. El grupo alfa-quimioquina, las alfa-quimioquinas, se les representa por CXC, 2 aminoácidos de cisteína y X. Y este es el grupo alfa-quimioquina, y acá tenemos varios representantes de las alfa-quimioquinas, y uno de ellos ya la conocemos, la interleucin 8. La interleucin 8, al actuar sobre los neutrófilos que tienen el receptor para es el CXCR1, los receptores de estas quimioquinas, del alfa-quimioquina CXC, es igualito, CXC receptor 1, ¿sí? El neutrófilo también tiene otras alfa-quimioquinas que lo pueden al neutrófilo producir su quimiotaxis, o sea, su migración de los neutrófilos allí donde el sitio, hacia el sitio donde se los necesita para realizar la ozonización, por ejemplo, CXR2, ¿ya? Hay otras quimioquinas que participan como generadores de vasos sanguíneos, factor angiostático. Este es importante, al último lo vamos a tocar, el factor derivado de células estromales 1. Este factor de células derivadas que tiene como receptor básicamente las células dendríticas, este es su receptor, CXCR4, es bien importante en la migración de las células dendríticas, ¿ya? Las beta-quimioquinas están representadas por CC, 2 aminoácidos de cisteína juntas en la región aminoterminal, por eso es CC. Y acá también hay varias beta-quimioquinas, para que no se acuerde más los RANTES, por ejemplo, el RANTES, que tienen sus receptores, y los receptores también son CC, igual que acá, CC, pero R3, R1, R2, R4, receptor, ¿ya? Entonces los RANTES, por ejemplo, tienen receptores a nivel de los eosinófilos y van a permitir entonces que los eosinófilos se muevan, su migración hacia un sitio donde a ellos se les necesita para eliminar, sobre todo intervienen, ya sabemos, en la eliminación de parásitos helmintos, ¿no? Los neutrófilos intervienen en la eliminación de bacterias extracelulares. El tercer grupo, quimioquina C, o sea que en la región aminoterminal solo existe un aminoácido cisteína y por eso se le pone un C.
Se le llama también linfotaxín, fundamentalmente porque sus receptores están expresados en los linfocitos T en reposo, ¿ya? Y el cuarto gran grupo son las quimioquinas C, X, X, XC. 2 aminoácidos de cisteína separados por 3 aminoácidos distintos, X, ¿ya? XXX. Estos fundamentalmente se llaman fractalquina, esta quimioquina, fractalquina, y tiene su receptor fundamentalmente en las células natural killer, CXXXR1. Pero vamos a ver después que para complicarse la vida, esto de alta promiscuidad, pues no es que esto sea simplemente que la célula natural killer solamente tenga como ligando a la quimioquina, a la fractalquina, o el linfocito T en reposo solo tenga como ligando al linfotaxín. Hay promiscuidad, ¿ya? No les voy a entrar en detalle de esto, yo no les voy a estar tomando un examen, decir, el eosinófilo tiene este receptor CCR1, CCR3 y tiene como quimioquinas, o sea, ligandos al RANTES, al MIF1, al MP3 y hacerle una combinación de esto, ¿quién se va a estar acordando, no? Ni yo mismo me acordaré. Entonces, solamente es para que vean ese detalle acá, ¿ya? Los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los linfocitos T activados, tienen diferentes receptores de quimioquinas, ¿sí? Para diferentes quimioquinas, miren, no es 1 a 1, sino diferentes receptores, diferentes quimioquinas, ¿ya? Y entonces hay alta promiscuidad y hay alta redundancia, ¿ya? Esta es la quimioquina CC, ¿sí? O sea, la beta-quimioquina. La CC, la beta-quimioquina. Bueno. No voy a entrar en el detalle de esta es la quimioquina, la C. La beta y la quimioquina C es la linfotaxín. Ya. Entonces, igualito acá la célula está en reposo, no entramos, tienen receptores de quimioquinas y tiene varias quimioquinas como ligandos, ¿sí? Las células dendríticas, igual comentario. Y estas son las CXC, o sea, las alfa quimioquinas de amarillito que vienen para acá. Este rosadito viene para acá. No voy a entrar en el detalle nuevamente, los neutrófilos, sus receptores, sus quimioquinas, las células natural killer, sus receptores y su quimioquina CXXC, que es la fractalquina, pero tiene otras, ¿ya? Entonces, alta promiscuidad entre receptores y ligandos en cada una de las células del sistema inmunitario que migran, que van hacia un sitio donde tienen que estar ubicadas. Ahora, estas quimioquinas son básicas entonces en la defensa contra los antígenos en general. Pero así como la respuesta inmunitaria está funcionalmente hecha para eliminar antígenos, también pues equivocadamente pueden generar enfermedad. Y entonces ahí se habla de autoinmunidad y en enfermedades autoinmunitarias participan tanto las quimioquinas como las moléculas de adherencia celular, ¿ya? Entonces hay varias enfermedades autoinmunitarias, inflamatorias, no voy a entrar al detalle, ustedes tampoco, solamente para que ya vayan ubicándose en lo que es clínica, enfermedad, el asma, las neumonías, sarcoidosis, glomerulonefritis a nivel de riñón autoinmunitaria, a nivel de articulaciones, artritis reumatoidea, la misma aterosclerosis, obstrucción de vasos sanguíneos, enfermedades autoinmunitarias, inflamatorias intestinales, en la piel la psoriasis, las mismas infecciones bacterianas, virales, en todos ellos van a estar implicadas
diferente tipo de quimioquinas que atraen a diferente tipo de células que llegan a estos órganos y que van a propiciar pues daño, inflamación, y esto está conducido cuando se generan enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Como les digo, no voy a entrar en el detalle de cada uno de en qué enfermedad participa qué célula, qué quimioquina. No, estas gráficas son para que sepan que las quimioquinas, que las moléculas de adherencia, están implicadas también en enfermedades autoinmunitarias inflamatorias y atraen equivocadamente a células, y esas células del sistema inmunitario nos producen daño. Este es un ejemplo cómo los receptores de quimioquinas participan en la infección por el HIV, ¿sí? En la enfermedad del SIDA. Entonces, acá tenemos al virus HIV. Hay una cepa M-trófico que tiene trofismo por los macrófagos acá, ¿ya? Entonces, el HIV tiene como glicoproteína dominante, la causante de enfermedad, la glicoproteína 120, ¿ya? Esta glicoproteína 120, según hemos dicho, tiene su receptor, el CD4. Donde haya CD4, ahí se une la glicoproteína 120, su receptor. Y tiene además un correceptor. Y ese correceptor que le ayuda a reconocer a nivel de los macrófagos es el CCR5, este receptor de quimioquina, CCR5. De esta manera, el virus es que entra a esta célula, al macrófago, porque el macrófago tiene CD4 y tiene CCR5 y el virus entra ahí, por eso se llama este virus HIV M-trófico, ¿ya? Entra ahí. Entonces, sabedores de esto, ¿qué podríamos hacer para evitar la entrada del virus? Bloquearlo a su correceptor, al CCR5, bloquearlo con sus ligandos, o sea, con sus quimioquinas que se pueden unir al CCR5. Como ya se sabe eso, el RANTES, el MIF1 alfa, el MIF1 beta, podríamos administrar, bloquear al correceptor y de esta manera este virus ya no va a ingresar, ¿sí? Ya no ingresa. Pero esto, cuando recién dio el SIDA, se estudió, se comenzó a dar estos bloqueadores. Lo cierto es que no dio resultados y el comentario es un poquito igual al virus actual, ¿no? Al coronavirus. Si bloqueamos los receptores, cuando ya nos ha dado la enfermedad, poco se logra. ¿Por qué? Porque los virus, pues, una vez que entran, están metidos dentro de las células, se apoderan de nuestros ácidos nucleicos y ahí comienzan a reproducirse. El asunto está que ya ingresaron. Nada, muy poco lograríamos bloqueando su entrada cuando ya están ahí adentro reproduciéndose en el interior de nuestras células. Estos resultados de bloquear sus receptores o correceptores no han dado resultados. Y hay la cepa del virus HIV T-trófico, que tienen trofismo ¿por quién? Por los linfocitos T helper. Porque la glicoproteína 120 del virus se une al CD4 de los linfocitos T helper y los linfocitos T helper tienen como correceptor, el virus, perdón, tiene como correceptor a este receptor de quimioquina, el CXCR4, ¿ya? Y entonces, también teniendo conocimiento de esto, podemos bloquear al CXCR4 con su respectiva ligando de quimioquina, que es justamente este factor derivado estromal 1, ¿ya? Y lo podemos bloquear de tal manera que bloqueamos la entrada del virus. Igual se dio este tratamiento experimentalmente en tiempos ya anteriores del SIDA y no dio resultados. Y el comentario es el mismo. Bloquear la entrada del virus cuando ya el virus ingresó, cuando ya dio la enfermedad, no sirve de nada porque está ya bien metido en los linfocitos T helper, nuestro centro de inteligencia del sistema inmunitario, y ahí a la larga va a causar un estado de inmunodepresión, inmunosupresión. Las quimioquinas también intervienen mucho en la neoangiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos sanguíneos. Las células estromales de la médula ósea
producen nuevamente este factor 1 derivado de células estromales, ¿ya? Y este es un ligando que va a tener su receptor a nivel de células de la médula ósea, células hematopoyéticas que producen a las células del sistema inmunitario, CXCR4, y esto va a ser pues el SDF1, este ligando al octavo subreceptor, va a movilizar a estas células hematopoyéticas para que generen nuevos vasos sanguíneos en tejidos isquémicos, a donde hay poca circulación, o a un tejido donde está degenerando en cáncer y se necesitan nuevos vasos sanguíneos para que lleguen ahí más células del sistema inmunitario, puedan destruir esas células tumorales. Es un mecanismo de defensa, entonces, que propicia este factor derivado de células estromales, neoangiogénicos, más vasos sanguíneos para que lleguen más células del sistema inmunitario allí donde se les necesita, en un tejido isquémico poco irrigado o donde están naciendo células tumorales, ahí necesitamos más células hematopoyéticas. Otro concepto importante de las quimioquinas es esto de las metástasis tumorales. O sea, cuando una célula degenera en cáncer, por ejemplo, la mama, sus células van a degenerar en cáncer. Estas células cancerígenas van a expresar, entre de otras cosas, receptores de quimioquinas, ¿ya? Por ejemplo, el CXCR4. Y estas células, cuando una célula degenera en cáncer, es una célula ya totalmente independiente. Como algunos de ustedes ya tienen 18 años, tienen su DNI, ahora sí puedo hacer lo que yo quiero, soy libre, soy independiente, si quiero vivo en mi casa, si quiero me voy, ¿no? Depende de cada uno. Pero lo cierto es eso, que ya tienen esa libertad. Una célula cancerígena es totalmente independiente, ya no depende para nada, en el tejido que está. Quiere libertad y quiere libertad y más libertad, y entonces quiere migrar, ir hacia otros sitios. Expresa receptores de quimioquinas que van a ir y van a viajar hacia determinados sitios. Eso sí lo tienen un poco programado, ¿ya? Por ejemplo, cuando una célula degenera en cáncer de mama, ellos van a hacer metástasis, estas células van a ir hacia determinados órganos como el pulmón, como el hígado y como el hueso. Ese viaje que realizan es la metástasis. Y allí se van a ubicar y ahí van a comenzar a reproducirse las células cancerígenas. Esas son las metástasis, ¿ya? Y para que lleguen ahí tienen que tener, como estos son receptores, allí tienen que tener sus ligandos de quimioquinas para poder llegar a todo este destino, pasar los vasos sanguíneos o los endotelios y llegar ahí. Ahí tienen su respectivo ligando de quimioquina. Desde luego que también hay promiscuidad y este receptor se meterá no solamente con el CXL12, sino con otros más, ¿ya? El concepto es ese, que las quimioquinas y sus receptores participan fundamentalmente en las metástasis tumorales. Esta última diapositiva, para que se acuerden nomás, cuando un antígeno ingresó a través de la piel, ahí existían estas células centinela, las células dendríticas interdigitantes de Langerhans, y estas captaban a ese antígeno, ¿sí? Lo captaban, inicialmente si no lo eliminaban por inmunidad innata, lo tenían que procesar al antígeno. ¿Y lo procesan para qué? Para que esta quimioquina, una vez que está procesando, tiene que viajar la célula dendrítica interdigitante de Langerhans por vía linfática, llegar hacia un ganglio linfático, donde lo van a esperar los linfocitos T para presentárselos, ¿no? Donde se realiza la presentación antigénica y la activación del linfocito. Para que esta célula dendrítica interdigitante de Langerhans viaje, nuevamente tiene que expresar su quimioquina, su receptor de quimioquina, que es el CXCR7. Y de esta manera es que puede viajar, migrar. Se activan sus fibras de actina, polimerizan y comienza a viajar. Eso ya lo dijimos anteriormente. Uy, ya.
Hasta ahí llegaríamos, muchachos, ¿ya? Esas son las de esta semana, sus clases. A la siguiente semana, igual a los del grupo C, igual les voy a hacer el día miércoles las siguientes clases. Van a ser clases un poco largas porque también no va a haber clases la próxima semana, ni el 31 ni el 1. Ya lo ha decretado así las autoridades universitarias. ¿Quieren hacerme alguna pregunta, alguna duda? Les reitero a los del grupo C con los que no conversé, son como 400, tengo que pasarlas, ya prácticamente ya las he pasado, tengo que pasarlas primero a mi borrador y de mi borrador tengo que agregar, tengo que agregarles los puntos que han hecho, que han sumado, y después de eso lo voy a pasar al sistema. El sábado yo creo que ya termino de pasarlo. ¿Ya? El sábado ya van a poder ver su primera y segunda nota. Los que no estén, los que creen que no es la nota adecuada, sí, a través del delegado siempre, doctor, o le dicen me falta un punto, o también si son honrados, me ha puesto un punto más o me ha puesto 5 puntos más para bajar después a los honrados, ¿ya?